Bueno, a partir de esta hora ya debería ir remitiendo el temporal que ha mantenido a Ibiza y a Formentera en alerta durante todo el día de hoy. Ha sido necesaria la movilización de los bomberos para efectuar una serie de rescates de personas que habían quedado atrapadas por la inundación de los pisos inferiores de sus viviendas. Es decir, ha habido muchas complicaciones. Lluvias torrenciales que han provocado cuantiosos daños y que han ido amainando desde la media tarde hasta esta hora en que ya deberían casi haber remitido. Pero para que se haga una idea del destrozo, el consistorio de Ibiza ha habilitado el recinto ferial para dar cobijo a las personas afectadas por el temporal. Según ha explicado el alcalde Rafael Triguero, la instalación servirá de refugio tanto a quienes carecen de vivienda, es decir, a aquellas personas que vivían en la calle y ahora esa calle está inundada, como a quienes han sufrido daños derivados de las lluvias, es decir, aquellos que han tenido que abandonar sus casas porque o bien vivían en unos pisos bajos y no era lo más recomendable permanecer allí, o han sufrido pues demasiados daños como para pasar esta noche allí en sus casas. Onda Cero Baleares, Patricia Segura, buenas tardes. Buenas tardes. La situación parece normalizarse poco a poco con la retirada de los avisos meteorológicos después de una jornada muy complicada, especialmente en la isla de Ibiza. Los primeros refuerzos de la UME han llegado en 2 helicópteros y además se espera que en unos minutos, a las 8:30, llegue un barco desde Denia. Según los últimos datos, se han registrado 130 incidencias en Ibiza por las lluvias torrenciales que han llegado a acumular 200 litros por metro cuadrado en 2 horas. Situación complicada, como decimos, la que se ha vivido en un colegio de Sant Antoni, que ha tenido que ser desalojado de manera preventiva, y también la situación que han sufrido en un instituto de Ibiza. Así nos lo han contado en Onda Cero. Se nos ha inundado el instituto, pero inundado. Se nos ha caído un pino. Ha tenido que venir por Protección Civil a cortar el árbol. Luego se nos ha inundado. Ha entrado agua por un lado y ha salido por otro. Todos los profesores achicando agua. Queda mucho trabajo para volver a la normalidad real en la isla, donde, por cierto, ha viajado la presidenta balear Marga Proens para coordinar la respuesta ante las inundaciones que han azotado hoy la isla de Ibiza. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. En cuanto a la Comunidad Valenciana, están haciendo evaluación de daños. Allí sí ha amainado ya la tormenta, ya se han apagado las alertas y ha llegado una cierta paz, al fin, después de estos días tan tormentosos y con tantas complicaciones. Bueno, a partir del día de hoy, pues ya se puede considerar a Gabriel como un visitante que se ha ido. Ya nos quedan esos últimos coletazos, ¿no?, que decíamos de la ex tormenta Gabriel. En este caso no ha sido una dana, sino el paso de una tormenta que ha dejado pues estos problemas y estas lluvias torrenciales en Ibiza, en Formentera, en Cullera, en Sueca, en Valencia, en Alicante. En Alicante fue la última de las provincias en la Comunidad Valenciana que ha estado en alerta hasta esta misma tarde en que al fin se ha apagado. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Miren, no es que Jorge Puello represente en el Congreso a un gran grupo parlamentario. De hecho, es muy probable que el nombre de Jorge Puello ni siquiera les suene. Es el único diputado de la Chunta Aragonesista. La Chunta Aragonesista sí tuvo a alguien muy célebre liderándola, que fue, ¿se acuerdan?, La Bordeta, un diputado muy brillante, a veces con muy mala uva en la tribuna, ¿se acuerdan?, cuando mandaba a escardar al resto de los diputados porque estaban haciendo ruido. Bueno, tenía poca paciencia, pero un personaje muy conocido y desde luego entrañable. Jorge Puello, la verdad es que parece una persona bastante afable y desde luego lo que parece es una persona con cierta autonomía de criterio. Ahora les explico. Miren, su importancia, y por eso estamos hablando hoy de él, radica en esa libertad de criterio que ha demostrado y en que parece haberse emancipado ya de cualquier compromiso de disciplina con Sumar. La plataforma donde estaba integrada, o sigue integrada, la Chunta, para
en el Congreso de los Diputados y antes para concurrir a las elecciones. El otro día, sin ir más lejos, Jorge Pueyo votó en contra de la cesión de competencias de inmigración a Cataluña. Así que es lícito preguntarse si existe todavía Sumar. Y la respuesta es que si existe todavía Sumar, desde luego lo hace sin compromiso y sin la chunta en su seno. Es decir, que es una fuerza menguante. Hoy Jorge Pueyo se ha atrevido a señalar lo que ningún otro socio hasta ahora se había atrevido a señalar. Si el presidente del gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. No hemos venido a perder el tiempo, no hemos venido aquí a generar ruido. La sociedad no merece escuchar la jaula de grillos en la que se convierte el Congreso todas las semanas. La gente merece soluciones, la gente merece infraestructuras. Aguantar por aguantar ya no sirve. Vaya, esto si lo dijera la oposición a nadie llamaría la atención, pero dicho por alguien que forma parte en realidad de la coalición de gobierno, porque sigue integrada la Junta Aragonesista en Sumar, ¿no? Eso que se ha dado en llamar Sumar y que parece en estado de avanzada descomposición. En cualquier caso, lo que dice Pueyo tiene toda la razón. Aguantar por aguantar no es un programa de gobierno. Aguantar por aguantar es convertirte en inquilino de la Moncloa, no desde luego en titular del poder. Y a esto no se le puede llamar legislatura si ni siquiera se puede presentar un proyecto de presupuestos como mandata la Constitución. Se le puede llamar otra cosa, estadía en la Moncloa, por ejemplo, pero no legislatura. Y respecto de la jaula de grillos, ni siquiera, porque el papel del Congreso es tan secundario en este tiempo que atravesamos y que llamamos legislatura para entendernos, que ni siquiera es una jaula de grillos. Sencillamente no cumple ninguna función, más que en las comisiones de investigación donde periódicamente se desnudan las vergüenzas de los escándalos del gobierno. Hoy se cumplía el plazo constitucional para presentar un proyecto de presupuestos. Y cada día que pase desde el día de hoy hasta que se presenten unas cuentas a la Cámara, el gobierno estará en flagrante incumplimiento de la Constitución. ¿Y qué? Esa es la noticia. La naturalidad con la que el gobierno incumple sus obligaciones constitucionales es la noticia de hoy. Y debería ser la de mañana y la de pasado. Pero ya saben que el gobierno mantiene su plena confianza en el hastío, el hartazgo, la rutina y la amnesia social. Y que los medios tenemos que contar cosas novedosas. Y el incumplimiento de la Constitución por parte del gobierno se ha convertido en rutinario y no novedoso. Que la noticia no sea noticiosa no implica que no debamos al menos recordarlo, señalarlo y destacarlo de vez en cuando, como es el día de hoy, en que se cumple ese hito. Porque lo normal es que hoy los españoles pudieran consultar el proyecto de presupuestos, que los socios europeos pudieran evaluar su rigor fiscal, que las entidades, como la IREF, pudieran fiscalizar las cuentas. El otro día les informábamos de la queja de Cristina Herrero, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Oiga, nosotros necesitamos unas cuentas para saber, para cumplir nuestra función, la que nos han encomendado. Y si hubiera un proyecto de presupuestos, el Congreso podría tramitar las cuentas y los grupos parlamentarios cumplirían también con su función representativa de discutirlas, porque se trata, al fin y al cabo, de la ley troncal de un curso político. Bueno, finalmente el gobierno no ha presentado hoy el proyecto de presupuestos. Y eso es clave. Porque el gobierno ya demuestra que no siente ningún tipo de atadura y esto inevitablemente pues va erosionando la vida democrática de un país que se va acostumbrando a la falta de decoro. Siempre con la cautela y la prudencia que requiere este tipo de negociaciones. Pero la voluntad del gobierno, lógicamente, sigue siendo la de presentar estos nuevos presupuestos y lo antes posible. La propia ministra ayer decía, lo haremos a la mayor brevedad posible, presentar el techo de gasto y la senda de estabilidad. Y la verdad es que las apelaciones a la voluntad son ciertamente cómicas, porque ¿qué pinta la voluntad cuando hay un mandato constitucional? Lo que tiene que hacer el gobierno es aprobar un proyecto de presupuestos. Y eso incluso, aunque tenga la plena certeza de que ese proyecto finalmente no prosperará y que no terminará en el boletín oficial del Estado. Un gobierno con los presupuestos prorrogados puede seguir gobernando. No, en ningún lado está estipulado que tenga que convocar unas elecciones. Otra cosa es que crezca en la ciudadanía la certeza de que es un gobierno inerme, de que es un gobierno que no goza de la confianza de la Cámara
y que, por lo tanto, no gobierna. Bueno, mientras tanto, la legislatura es un permanente ejercicio de creatividad para explicar lo inexplicable. Como el hecho de que Begoña Gómez haya convertido el Palacio Presidencial de la Moncloa en un business center, en el que ocuparse de sus negocios personales y con la inestimable ayuda de una asesora en labores administrativas con sueldo público. Llegados a este punto, lo que resulta exasperante es la insistencia del gobierno en atacar al juez Peinado. Sabemos lo que ya sabíamos, que no hay nada. Y les voy a decir algo más. Sabemos y somos perfectamente conscientes que la verdad pondrá las cosas en su sitio. Y se demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente. Yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del gobierno. Y que al final la justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia de lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho siendo juez. Es que además se van repitiendo las frases, ven ustedes, ahora ya estamos hablando de los manuales de historia y de la instrucción de Peinado como el ejemplo negativo que estudiarán los próximos estudiantes de Derecho, los del futuro. Pero hoy no estamos hablando del juez Peinado, sí de lo que hoy estamos hablando, es de los hechos relatados por dos organismos del Estado, no de la instrucción del juez Peinado ni de sus extravagancias. Hoy hablamos de una denuncia muy concreta, de unas actuaciones muy concretas y que el gobierno desde luego no sabe explicar. Pero Pachi López ha cargado otra vez contra Peinado, aunque Peinado hoy no puede ser el asunto. Porque las denuncias de actividades ilícitas, como la utilización de una asesora de Moncloa en labores administrativa de su máster, la gestión de patrocinios privados desde la sede del Poder Ejecutivo o las cartas de recomendación de empresas de uno de sus patrocinadores, las denuncian dos organismos del Estado como son la Intervención General de Hacienda y la Guardia Civil. We should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Because we're going into Chicago very soon. That's a big city with an incompetent governor, stupid governor. Donald Trump ha pronunciado un discurso muy desconcertante ante su ejército. Este es el pasaje que hoy tratan de analizar, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo la cúpula de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por cierto, muy llamativo, muy llamativa la seriedad con la que han asistido al discurso de Donald Trump, que en determinados momentos se deslizaba hacia el monólogo cómico, pero que no gozaba de la complicidad del público. Unos mandos del ejército que han decidido mantenerse hipertérritos ante las bromas de Donald Trump. Es decir, cumpliendo con una función institucional impecable. La verdad es que esas bromas, entre otras cosas, trataban de denigrar a su predecesor en el cargo, a Joe Biden. Bueno, Estados Unidos, digamos que esta continuidad institucional se ha tomado algo más en serio, ¿no? Consideran que sea el foro adecuado para andar denigrando a presidentes de Estados Unidos, que por cierto mantienen el título de presidente hasta que se mueren. No, hasta que se mueren no. A Joe Biden uno se dirige como presidente. Bueno, la verdad es que no se sabe muy bien qué es lo que ha querido comunicar Donald Trump, pero este pasaje ha provocado un cierto estupor porque ha hablado de ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para las Fuerzas Armadas. Y está pensando en Portland o en Chicago, en ciudades peligrosas donde las Fuerzas Armadas pueden tratar de restablecer la paz civil mediante una intervención decidida, es decir, está señalando al enemigo interior. Ahora bien, ha habido una iniciativa en la administración Trump que sí ha generado un acuerdo general, y esto sí que es noticia. O sea, en el segundo mandato de Donald Trump, todo ha sido polarizador, como es la naturaleza del propio presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo hay una iniciativa que ha despertado una cierta esperanza, pero a nivel mundial. Y es el plan de paz propuesto para Oriente Próximo. Que en realidad lo que se le critica al plan no es más que su probabilidad de éxito. Porque incluso los países árabes han abrazado los esfuerzos para el fin de la guerra en Gaza. Lo que muy pocos creen es que sea un plan realizable, por las circunstancias que ahora les explicaremos. Por el momento Benjamín Netanyahu lo ha aceptado, y ya es bastante. Ahora quien se enfrenta a un ultimátum es Hamás, que debe asumir en 72 horas la entrega de los rehenes que aún permanecen secuestrados en sus manos y que la milicia terrorista
se niega a entregar desde el 7 de octubre. Algunos los tienen en condiciones, a todos los tienen en condiciones absolutamente inhumanas, enterrados en los túneles, algunos de ellos cavando su propia fosa donde van a morir, y con un deterioro físico muy perceptible, delgados, físicos. La milicia terrorista no solo tiene que entregar a los rehenes, sino además asumir que no va a pintar nada en el futuro de la región. Les daremos unos 3 o 4 días y veremos cómo va. Todos los países árabes se apuntan, todos los países musulmanes se apuntan, Israel se apunta, solo estamos esperando a Hamás y Hamás lo hará o no, pero si no lo hace será un final muy triste. Y ahora les explico por qué se considera difícilmente realizable este plan. Porque en realidad no se trata exactamente de un plan de paz, sino de un ultimátum a la milicia terrorista de Hamás. Es decir, esto no ha sido discutido con las autoridades palestinas. Ha sido discutido con el primer ministro israelí, que lo ha aceptado, y ha sido planteado, pero planteado como un ultimátum a Hamás. Y ahora recuerden que este no es el primer ultimátum que Trump le ha planteado a la milicia proiraní. Ya le puso además un plazo, creo que era el mismo, de 72 horas para la entrega de los rehenes que los terroristas de Hamás desoyeron. ¿Por qué va a aceptar Hamás la amenaza cuando ya tiene la guerra? Es decir, las operaciones de Israel lo que pretenden es exterminar a todos los elementos de Hamás que puedan quedar en la ciudad de Gaza en estos momentos. Porque jamás va a aceptar que las palabras consigan lo que no han conseguido los hechos militares, las acciones militares de Israel. O sea que las dudas acerca del plan es sobre si es posible, pero lo que parece bastante generalizado es el acuerdo acerca de que su éxito parece deseable. Los primeros en sumarse han sido los países árabes, desde Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, Qatar, que va a jugar un papel esencial en la negociación de esta paz, Egipto. Todos ellos han abrazado los esfuerzos de la administración estadounidense por alcanzar una paz en Oriente Próximo que pasaría no por una administración de la autoridad palestina, sino por un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, un gobierno provisional donde jugaría un papel primordial alguien muy conocido como es Tony Blair, y luego ya, sí, una renovada Autoridad Nacional Palestina podría hacerse cargo de la administración de unos territorios palestinos que lo deseable para ellos sería que estuvieran unidos, claro, ya con Gaza completamente liberada del yugo de Hamás. Claro, aquí en España ese plan ha obrado incluso el milagro de poner de acuerdo a PSOE y Partido Popular. Y digo PSOE y Partido Popular y no gobierno y oposición, porque Sumar es el que discrepa, y Sumar sigue siendo parte del gobierno. ¿De qué exactamente? La verdad es que no parece que lo explique muy claramente Yolanda Díaz, pero en lo que sí tiene razón es en que el plan, desde luego, no pasa por el acuerdo con los palestinos, porque los palestinos tendrían una posición, las autoridades palestinas, únicamente pasiva en este acuerdo. Quedaría en suspenso el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y jamás solo puede aceptar o rechazar un ultimátum bajo la amenaza de que en caso de negarse a entregar a los rehenes, pues la represalia sería feroz. Este plan se ha hecho sin contar con Palestina. Ignora a sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos, con Israel marcando cada paso. Hablan de reconstrucción y de proyectos económicos, pero no hablan de derechos, no hablan de soberanía, no hablan de justicia. Gaza aparece como un solar a repartir, no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.